Hola, More, ¿cómo estás? Hola, hola, Ay, ¿me escuchas ¿cómo bien? va? Yo perfecto, sí, el Bien. resto. Manden si se escucha bien, chiques, por favor. Yo también tuve que traerme agua porque, Sí, sí o sí. bueno, esperemos un poquitito más a que, nada, se vayan uniendo. Ahí se escucha perfecto, Y dijeron. ahí va. Súper. Bien. Bueno, bienvenidos. Ahí va. Puede ser que tengamos algo de delay a lo mejor, pero nada, cualquier pregunta que quieran ir haciendo a medida que vamos charlando, las pueden ir dejando en el chat, ¿sí? Em, Nada, ¿qué hora es? Son las y 3 ya. Si quieres, More, nada, podemos ir empezando, ¿te Arrancamos. parece? Dale. Dale. Bueno, nada, bienvenidos a todos, todas, todes. Mi nombre es Silvana Suárez, hago parte del Centro de Morfología y Neurociencias y hoy queríamos armar este vivo para charlar un poco con More. More hoy nos viene a hablar sobre un caso de un síndrome que es el otopalato digital, específicamente el tipo 2, ya que More está comenzando a militar todo lo que tiene que ver con enfermedades raras y en particular ella convive con su hermano que sufre este síndrome, ¿sí? Queríamos desde el lado, o sea, desde el centro, queríamos capaz traer una parte más humana al contenido que hemos estado generando dentro del centro y dentro de la página de Instagram y otros contenidos que normalmente son muy académicos y traer esta parte más humana, más del lado del paciente, después de todo en el contexto de la Facultad de Medicina, eh, es algo de lo que capaz carecemos un poco, ¿no? Entonces, nada, bienvenidos, bienvenidas. Y nada, hola More y mil gracias por estar. Bueno, Nada, cuéntanos, o sea, acá es como preguntas, muchas preguntas, o sea, algo habíamos visto en el post, pero la verdad que la primera pregunta es, tipo, ¿qué es una enfermedad poco frecuente, no? Porque es como, bueno, es una enfermedad rara, pero ¿cómo definimos enfermedad poco frecuente? genial. Bueno, hola a todos. Yo soy More, soy estudiante de la Facultad de Medicina. Eh, y bueno, vengo a hablar un poco de mi historia personal y un poco también de lo que estuve investigando al respecto de la enfermedad que tiene mi hermano, que se llama Leandro y tiene 23 años. Y bueno, como dijo Sil antes, es una enfermedad poco frecuente que se llama otopalato digital tipo 2 y que es una enfermedad poco frecuente en sí por sí misma, es toda cual que está presente en una cada 2.000 personas, ¿no? Y hay un listado en el mundo de 6.000 enfermedades poco frecuentes más o menos que afectan a 300 millones de personas en todo el mundo. En Argentina hay 3 millones y medio de personas afectadas que tienen una enfermedad poco frecuente, no otopalato digital, que es de la que yo vengo a hablar, sino en general de todo ese listado. Claro, Eh, y bueno, entonces, como dije, hay 3 millones y medio de personas en nuestro país con enfermedades poco frecuentes, entonces ahí se abre un debate de si realmente son poco frecuentes o no. Eh, claro. pero bueno, en general lo que se les dice así porque se las ve en su individualismo, ¿no? Como de, Como en raras o poco particular, comunes. claro, que si uno las junta a todas, claramente no son poco frecuentes porque afectan a 300 millones de personas, pero bueno, por sí solas sí lo son. Claro. Bien. Y después, Y algo bueno, que y te quería, sí, te interrumpí, perdón, creo que tenemos algo de delay, pero tranqui, dime. sí, sí, sí. No, que es tan particular, dentro de las enfermedades poco frecuentes, es más poco frecuente porque tiene una prevalencia en la población de una cada 1 millón de personas. Entonces, Claro, teóricamente en Argentina somos 40 millones, tendría que haber bastantes, pero bueno, yo les hablo desde un lugar en el que no conozco otra persona con esta misma enfermedad. Entonces es como que, ok, se dice que está en una cada 1 millón de personas, pero no tenemos un registro, entonces se desconoce completamente cuántas claro. personas hay.
No te entiendo. O sea, realmente rara entre las raras. Tal cual. Claro, como Bien, si pudiésemos categorizarlos, ¿no? claro. Otra pregunta que te quería hacer, More, es respecto a Lean, tu hermano. Y tiene 23, me habías Sí. dicho. Digamos, ¿cómo es su caso? O sea, ¿cómo es su patología? ¿Cómo lo vive él, digamos? Bueno, él tiene 23 años y si ustedes buscan en internet el nombre de la discapacidad, que si quieres puedes escribirla y la dejamos fijada, así Sí, estaba la en tienen el más título, accesible. pero ahí la Ah, bueno, describo. ahí va. Que si ustedes buscan, tiene una prevalencia en la población de una en un millón y se dice de que en su mayoría mueren todos prenatalmente. O sea, son contados dentro de ese uno en un millón, es todavía más reducida la cantidad de gente que sobrevive más de 2 años. Eh, y bueno, y él tiene 23, entonces es como que no encajaría en todo lo que está en internet, ¿no? Como en todo lo que se investiga al respecto, es como que es la excepción, una de las Claro. excepciones, porque hay más personas que vivieron más de 2 años. Eh, pero bueno, nada. Pero Después 23 años es un montón para el autopalato, entonces, o sea, es un montón, sí. La verdad que claro, sí. te Eh, entiendo. des- Y ahora, respecto al caso, o sea, porque nada, hasta donde pude leer, vi que tiene como un fenotipo muy variado, como características muy variadas. Él, digamos, ¿cómo cursa la enfermedad o el síndrome, si se quiere? bueno, él está traqueostomizado, gastrotomizado también. Tuvo muchísimas cirugías al nacer. Él nació con un montón de malformaciones, porque si algo se caracteriza la discapacidad es que justamente está afectada una proteína que se llama filamina A, que para los que no estudian medicina, participa en lo que es la migración celular, ¿no? Entonces, desde que somos unas células chiquitas, Sí, eh, somos tres nada, celulitas. como que todas las células para formar los distintos sistemas del cuerpo necesitan eh, como pasan por procesos de migración celular, entonces eso es lo que se ve afectado, por eso es que las personas nacen con tantas malformaciones en casi todos sus sistemas del cuerpo. Claro. Pero bueno, eso lo llevó a estar sus primeros 3 años de vida internado en terapia intensiva con constantes cirugías, o sea, fueron muchísimas realmente, como que no se pudo hasta ni contar, para que se den una idea, como que Claro. realmente fueron muchas. Eh, No, obvio, muchas intervenciones. Ahora, otra pregunta que me parece importante, capaz, es hablar un poco de cuál es el origen de la enfermedad. O sea, ¿es una patología que es genética? ¿Cómo sería esa parte? Tal cual. Hay dos opciones. Se dice de que es ligada al X dominante, por lo cual la heredaríamos de nuestra mamá, digamos, Sí, porque es quien nos pasa la X de nuestros cromosomas, eh, sí, o puede darse por una mutación de novo, ¿no? Como sola y exclusivamente en esa persona, en su desarrollo embrionario, por claro. razones desconocidas. O sea, Se pueden ser por genera factores ambientales espontáneamente. y todo, claro, pero sin ninguna justificación en particular. Claro. Eh, después no sé qué me habías preguntado. No, eso. ¿Qué más? Más o menos el gen habíamos dicho que era el de la filamina A, que nada, todos estos Sí, procesos que tienen como que ver con muchos sistemas y que explican un poco también por qué, por ejemplo, en el caso de tu hermano tuviste o tuvieron como tantas cirugías porque había daños en varios sistemas. E tal incluso cual. así él como puede sobreponerse a todo esto, ¿no? Que me parece un montón y, o sea, llama mucho la atención dado que es tan raro el síndrome. Ahora, te quería preguntar, antes de que Lean naciera, y sé que es mayor que tú, así que a lo mejor esto lo sabes más por lo que te han comentado tus padres, pero antes de Sí. que él naciera, digamos, ¿cómo fue cuando tu mamá estaba embarazada? ¿Hubo una advertencia? ¿Se dieron cuenta cuando nació? ¿Cómo fue? Bueno, mi mamá lógicamente se hacía todos los estudios prenatales como corresponde y todos daban normal, salvo
que más avanzado el embarazo se empezó a notar como exceso completamente de líquido amniótico en la panza, eh, y eso llamaba mucho la atención, pero no se le podía encontrar una razón, una justificación al Claro, respecto. Después, más al final del embarazo, mi hermano nació un mes antes de lo programado, 1 o 2 meses antes, la verdad que no me acuerdo, pero nació prematuro. sí, Eh, y una ecografía al borde, ya casi al nacer, sí identificó que podía llegar a tener malformaciones cardíacas. Pero eran todos como posibles, nada era certero, o al menos eso era lo que le comunicaban a mis papás. claro. Eh, Que pero además todo lo que debió era eso, implicar, claro, para tu claro, mami esto de era, la angustia antes de tener el bebé, de bueno, no, mira, tenemos capaz un signo que es mucho líquido amniótico y esto puede tener un montonazo de implicancias que no estamos seguros ni de qué son ni por qué se causaron. tal cual. Eh, y bueno, al principio era una malformación cardíaca, no más que claramente se podía solucionar con una cirugía al nacer y ya, iba a ser eso y él iba a ser completamente normal, lo que conocemos como normal, ¿no? Y, Claro, y bueno, y después nace y fue una sorpresa para todos los médicos que estaban ahí, y ni hablar para mis papás en su momento. Eh, Ahí preguntan en qué hospital fue tratado mi hermano. claro, Si no me equivoco, fue en la Fundación Hospitalaria. claro. Cuando Capaz que era, están tipo, cuando todo, nació. me vienen a ayudar. Sí, creo que nació ahí, me parece. Y también nos Eh, preguntaban el tema del diagnóstico. O sea, tu hermano tiene un diagnóstico de otopalato digital, pero ¿cómo es el tema del diagnóstico con Lean en particular? bueno, es un tema que está actualmente como dando vueltas en mi familia, 23 años después, porque, bueno, como les dije, él nació, y estas personas en particular, ¿no? Como nacer con una enfermedad poco frecuente en general, trae como un montón de dudas y de incertidumbre y de realmente no saber cómo actuar. Y me pongo en el lugar de los profesionales, que hay como profesionales de salud que no saben cómo actuar. O sea, eso ya en Claro. particular como que llama mucho la atención. Eh, pero bueno, se enfrentaron a eso y... ay, ¿cómo era? ¿Qué era lo que Claro, me no, estabas esto de preguntando? cómo fue el tema del diagnóstico. O sea, ¿cómo está? ¿En qué estamos con lo del Ahí va, diagnóstico de tu hermano, ahí mejor va, dicho? ¿Cómo ahí fue en va. ese momento y cómo es ahora? Claro. Bueno, él nace con tantas como urgencias, si se quiere, que lógicamente quedó como totalmente aplazado el hecho de indagar en su diagnóstico, ¿no? Como que se sabía que con lo que nació había que solucionarlo en el momento porque era como, había riesgo de vida o muerte, digamos, o sea, no había tiempo para destinar en esforzarse en encontrar un diagnóstico. Bueno, se estabilizó en su momento, se le corrigieron algunas de las malformaciones, al menos las indispensables para vivir, Para sobrevivir, claro. tal cual. Y bueno, y 2 años después del nacimiento de mi hermano, mi mamá queda embarazada sin planearlo. Mi mamá tenía un dispositivo anticonceptivo que se llama DIU, que Sí, se sabe que se tiene altísima eficacia, y bueno, no fue tal la eficacia porque no acá ocurrió. estoy, claro. Y, y bueno, y un nuevo embarazo no planificado eh, llevó a agilizar ese el proceso tan tedioso que es el diagnóstico, más para una Claro, enfermedad porque poco frecuente. había una Eh, razón de urgencia y si era identificar vas, cómo venía este nuevo embarazo. sí, básicamente descartar si había algún tipo de riesgo en tener otro hijo afectado o no. Claro. Eh, bueno, y ahí retomaron las consultas con la genetista de ese momento. Y bueno, se llegó por examen físico y por radiografías, que son eh, pruebas como súper sencillas que se hacen en cualquier centro de salud, una radiografía. eh,
y el examen físico, que es simplemente chequear, medir superficies óseas, características, todo lo que nosotros podemos ver en el Claro, paciente. Eh, claro, como un en diagnóstico base, desde lo macroscópico y más morfológico se hizo el tal cual, diagnóstico. en base a eso se le dijo, por todas estas características, Leandro tiene otopalato digital tipo 2. Claro, ¿Qué pasa? Esto fue hace 23 años. Entonces, los tiempos eran otros, los recursos eran otros, muchas técnicas que hoy conocemos que se pueden usar eh, para confirmar estos diagnósticos no existían. Entonces, yo me pongo en el lugar de los profesionales en ese entonces y estoy muy de acuerdo con cómo hicieron el diagnóstico. El claro. tema fue que ahora yo estoy estudiando medicina, eh, vi en la cursada un montón de técnicas que existen en la actualidad y sus funciones, para qué sirven, cuál es su alcance, y me llevaron a entender de que hay un montón de cosas que pueden hacerse para confirmar el diagnóstico. Eh, y bueno, y confirmar el diagnóstico es un tema también como polémico dentro de lo que son las enfermedades poco frecuentes, porque no todos pueden entender la importancia de llegar a un diagnóstico correcto, porque muchos Claro, capaz de ustedes mismos estarán preguntando de qué sirve llevar un diagnóstico cuando se sabe que no tiene cura. O sea, ¿para qué me sirve saber si tengo topalato digital tipo 1, tipo 2 o otra enfermedad? Si ya sé que de todas formas no voy a conseguir un tratamiento, una medicación o lo que fuese, claro. como para hacer más tenues los síntomas o lo que fuese. Eh, y bueno, y desde mi vista particular y de muchas otras enfermedades y grupos de pacientes, eh, estamos de acuerdo en que es muy importante llegar al diagnóstico correcto porque incentivamos la investigación clínica, son enfermedades que no las investigan nadie. Realmente, o sea, no Claro. hay personas, salvo 2 médicos, literalmente, en Nueva Zelanda, en la otra punta del mundo, eh, que están especializados en esta enfermedad, eh, con todas las barreras que eso conlleva, ¿no? Como idioma, No, yo 300 horas de tiempo, diferencia de horario. escribirles y que sean las 3 de la mañana ya, todos son muchas cosas que es un montón de Tal barreras. cual. O sea que acá en Argentina no existe una especie, o sea, alguien que esté especializado en una enfermedad como esta, por ejemplo, No, para nada, no. o investigaciones que hayas podido encontrar. No, todo lo que encontré son de centros, bueno, este en Nueva Zelanda particularmente, y también hay algunos en Europa, lógicamente. Eh, pero bueno, no hay un registro de pacientes con esta enfermedad, entonces es como muy acotada las conclusiones a las que pueden llegar también. Porque claro, Claro, ellos investigan teniendo, como tomando como casos muy pocos pacientes. Está bien que se claro, justifican con que es una enfermedad que tiene una cada 1 millón de personas, pero realmente no son como muy representativos esos estudios y esos exámenes clínicos que hacen. claro. Acá me preguntan, y me saltó una de las preguntas, pero nos preguntan cómo es el tema, porque sabemos que, digamos, o sea, la idea también de hacer esta charla es que tú estás llevando a cabo una iniciativa que tiene que ver con que hiciste una página y estás buscando información, personas con la misma enfermedad. Creo que diste así con la gente de Nueva Zelanda. ¿Cómo fue el tema de armarte una página de Face? ¿Cómo fue la cosa? Eh, bueno, fue mucho tiempo de estar dudándolo, sinceramente, como que en lo personal me sentía como muy insegura y no capacitada como para llevar a cabo una página de medicina. Pero bueno, tomé coraje, la hice y fue muy loco. La hice como sin tener mis objetivos claros en un principio. Era simplemente el impulso de no puede ser que no exista nada, ningún grupo de absolutamente nada
Y dije, ya está, o sea, lo tengo que hacer. Es ahora o nunca, lo hice. eh, y no había configurado la página. Al momento de hacerla me arrepentí, entonces no le puse fotos de perfil, no le puse, como que no completé la información, realmente estaba muy Claro, como que incompleto. te frenaste a la Y mitad, digamos. fue, claro, que me di para atrás y me fui a dormir y esto parece como muy mágico, pero sáquenle toda la magia porque fue real. Eh, que me levanto a la mitad de la noche y me llega un mensaje de una señora, me hablaba en portugués y me dijo, yo lo traducí lógicamente porque no sé portugués, pero me dijo de que estaba muy contenta de haber encontrado una página de la enfermedad de su hijo. Y ahí yo dije, listo, ya está. O No, sea, la señal. era lo que había que hacer. Eh, Tal cual. Bueno, entonces ahí, lógicamente, activé con la página y con esta señora es el día de hoy que me hablo todas las semanas. Tenemos mucho para intercambiar entre nosotras. Claro. Ella tiene un, digamos, o sea, su familiar es su hija, ¿no? Sí, ella tiene la enfermedad, pero al ser Sí, mujer, esto si querés después lo podemos volver a tocar más adelante, pero por sí, ser mujer hay un proceso biológico en el que una de las dos X como que se silencia y se deja de expresar como para equiparar las proteínas que se sintetiza la X del varón, hablando claro. en sexo cromosómico, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Ay, qué lindo todos los comentarios. Sí, eso estaba viendo. Sí. Ay, ahora me olvidé. No, porque estaba, o sea, claro, entonces ella está, digamos, como que porta la Ah, enfermedad, ya pero me no olvidé. tiene el mismo fenotipo tan afectado, digamos. Tal cual. Eh, Ella está afectada, pero al ser mujer no se expresa con gravedad. Tal es así que llegó a tener un hijo a los 30 y pico de años sin saber de que ella estaba afectada. O sea, vivió toda su vida Claro, normal sin tener ningún tipo de complicaciones. Eh, claro, pero su hijo, varón, sí, se la vio mucho más complicada, más con rasgos fenotípicos, ¿no? Como mucho más sí. claros y con un montón de también paladar hendido, por ejemplo, y otras malformaciones que llevaron Claro, a que sí, típicas o conjunten, marcadas de la, que son típicas del varón con, claro, con otoparato digital. Y, y bueno, nada, y eso llevó a como familia empezar en su caso, ¿no? Empezar a indagar más con estudios genéticos y demás. claro, Eh, encontrar tu página también. Tal cual. Bueno, y él Eh, tiene secuenciación, ¿sabes si a él le hicieron una prueba genética para corroborar que era esa la mutación? bueno, es así. Si quieren les cuento cómo fue el paso a paso en el caso particular de Leandro, entendiendo de que estamos en Argentina. Por suerte nacimos en Buenos Aires, pero digo, eh, esto cambia un montón teniendo en cuenta el, el país en el que nacen, con los recursos a los que acceden y demás. Claro, Bueno, en el caso particular de Lean, nació y se le hizo una prueba genética que se llama cariotipo, en el que el objetivo es simplemente encontrar anomalías cromosómicas. Eh, entonces se ve si falta una parte de alguno de los cromosomas y en base a eso es un buen indicio como para llegar a a un a un diagnóstico, diagnóstico. claro. Bueno, se le hizo ese cariotipo a la semana de haber nacido, da normal, y se le repitió 3 veces esa prueba molecular, porque realmente era lo único que sospechaban, o sea, querían Es el buscar único plan que tenemos, así que es el plan que vamos a utilizar hasta el esto tiene que cansancio. dar mal porque si no, no hay vuelta atrás. Básicamente fue algo así. Y bueno, nada, el cariotipo daba normal, o sea, efectivamente no estaba ahí el problema. Eh, Claro.
y bueno, y ahí se recurrió a hacer el examen físico y como les dije antes, se hizo el diagnóstico, se llevó a que es otopalato digital tipo 2, eh, Sí, pero como les había dicho que cursando entendí de que hay muchas más pruebas moleculares que están disponibles y que tendrían que ser de acceso para todos. Y, claro. y bueno, y consulté y ahora, el mes pasado, fuimos a nuestra primer consulta con un médico genetista después de 23 años. Fue una Es un locura, montón, fue muy lindo porque, nada, es un mundo nuevo. Como que realmente era ahí por donde tendríamos que haber empezado. claro. Y Bueno, este ¿y cómo fue la médico nos experiencia, digamos? solicitó. Sí, sí, sí. Sí, este médico nos solicitó hacer una secuenciación eh, que, bueno, es una lectura del orden de todos los nucleótidos de nuestro ADN, cómo están conformados, eh, y en esa secuenciación se ve y como que sale a la luz cualquier mutación que exista. Se sabe que otopalato digital tiene una mutación en el gen de filamina A, entonces eh, bueno, se va a secuenciar ese gen en particular, a buscar la mutación. Eh, bueno, esa es una, como una de las, puede ser un gran puntapié, puede ser que en el resultado no salga nada y que demos vuelta atrás y que tengamos que recurrir a otras pruebas moleculares, o sea, todavía no Claro. sabemos. Estamos a la espera de una autorización de la bendita obra social. Eh, Así que bueno, nada, cuando sepamos eso y que nos podamos hacer el estudio, se los comunicaré. Eso también es algo importante. Nada, ¿cómo es el arroba de Facebook? Así de una vez te siguen todos, porque así nos vamos enterando de cómo viene el tema de la secuenciación y toda la historia de León. Excelente. El arroba es otopalato digital, pero literalmente si ponen lo que está ahí fijado en el chat, debería aparecerles. Es Sí, una porque no página debe que haber está muy muchos. nueva, o sea, no hay, no hay muchísima información todavía, pero bueno, estoy como completándola a medida Estamos en que proceso de puedo. construcción. Bien. Algo que ¿Qué quería estudio preguntarte que es? vi, Eh, sí, eso, el estudio y qué tratamientos, digamos, se hicieron. Nos habían preguntado arriba también, como si fueron quirúrgicos, si hay algún medicamento, cómo funciona no toda esta hay, parte. el estudio que se va a hacer es una secuenciación, como dije antes, es un estudio en el que se lee la secuencia de nucleótidos de nuestro ADN de determinado gen, eh, y eso, ¿para qué lo hacemos? Para saber si realmente existe esa mutación, hay un error en una de las secuencias o no, que también puede ser. Para eso sirve. Eh, Después, ¿cuál era la otra pregunta? Todo lo que tenía que ver con el tratamiento, digamos. O sea, ¿qué tratamiento ha Ah, recibido? Si fue quirúrgico, si hubo algún medicamento especializado. en particular, no hay ninguna medicación, no hay ninguna cura. Eh, el tratamiento fue el día a día, o sea, se corrigieron muchas de las malformaciones y eso podemos contarlo como tratamiento, pero en realidad no fue Claro, para mejorar nada. su calidad de vida, digamos. Y sí, y tampoco, al no saber las cosas que se estiman que pasan con este síndrome, eh, no, lo que pasa es que no nos pudimos nunca anticipar a lo que podía llegar a pasar. ¿Qué Claro. pasa? Eh, hace un par de años, mi hermano llegó a una escoliosis que su columna estaba realmente como en forma de C, como que ya no podía Claro. mantenerse sentado. Él no puede caminar, él está en silla de ruedas, pero llegó a un punto en el que ya ni podía estar sentado. Claro. Y digo,
yo después de años me pongo a leer y era algo que se podía prevenir. Prevenir, claro, O sea, se sabía que existía esa posibilidad, entonces hubiésemos actuado de forma distinta, anticipándonos mucho más, usando corsets o claro, medidas preventivas en más general para, kinesiología. claro, Claro, no te digo que con eso lo íbamos a revertir y que nos iba a tener que operar, para nada. Pero, pero bueno, sí nos podríamos haber anticipado a algunas cosas que, bueno, por no saber, no lo hicimos. claro. Bueno, y eso también me lleva a otra pregunta que veo acá en el chat, que vi un par de veces, que es, eh, ¿cómo es el tema con la obra social, con el acceso a tratamientos, a especialistas? Nos preguntan acá si reciben ayudas del Estado, donaciones, porque el tratamiento debe ser costoso, incluso si es solo intervenciones quirúrgicas. ¿Cómo han vivido toda esta parte tan Eh, burocrática, digamos? en realidad es lo más tedioso de todo. La verdad es que las obras sociales son empresas y, bueno, lógicamente un paciente que demande tantas atenciones, tantas cirugías, tantas medicaciones crónicas, porque él, o sea, él no toma medicaciones como por su síndrome, sino por como medicaciones fragmentadas, ¿no? Como que toma para las convulsiones, toma para protector Claro, gástrico, como que toma cositas así más chiquitas, por así decir. Eh, claro, específicas pero bueno, de las características, digamos, del síndrome, pero no particularmente para curar el síndrome que no tal tiene cual. cura. Y son medicaciones crónicas, tiene que tomar de por vida. Y, y la verdad es que siempre, por ejemplo, cada un mes hay que hacer esos pedidos, como si él las hubiese a dejar de tomar. Como que hay muchas demandas de parte de las obras sociales que exigen que estemos todo el tiempo como solicitando nuevos trámites, que nada, realmente vuelven todo bastante tedioso. Claro. Corrígeme si me equivoco, porque yo no, la verdad que esa parte la desconozco, pero tengo entendido que acá, al menos en Argentina, como que tienes que confirmar que la discapacidad todavía existe cada tanto tiempo como para seguir recibiendo tratamiento, ¿puede ser? Eh, sí, en realidad él como que todas las semanas vienen médicos que los manda la obra social y ellos serían como los que comprueban que Leandro sigue vivo y que sigue Claro. necesitando las medicaciones que toma hace 23 años. No tiene Esas mucho cosas sentido son tampoco, ¿no? necesarias, Como que espontáneamente no va a dejar de precisar la medicación que viene usando hace 20 años. tal cual. Te entiendo. Emilia, por ejemplo, también nos pregunta, nos dice, More, sos una genia, ¿nos quieres contar qué tipo de cuidados médicos tiene que tener actualmente Lean? ¿Sentís que fueron acompañados por la obra social o el sistema sanitario con todo esto? Eh, por que sentirme acompañada, la verdad, yo diría que sí, porque si no, o sea, sin un apoyo profesional, definitivamente él no hubiese llegado a 23 años de vida. Eso Claro, a está la edad claro. Como actual. que nosotros le damos todo el amor del mundo, digamos, pero siempre se necesitó como un apoyo profesional. Y sin eso, él no hubiese llegado a la edad que tiene. Eso está claro y Claro, es indudable, digamos. Como que por eso estamos siempre como muy agradecidos con los profesionales con los que se fue cruzando, eh, porque dadas como el contexto tan nefasto, ¿no? Como de las consultas que están recontra como mal pagas, claro. que una La consulta, precarización laboral, como se imaginarán, una consulta con Leandro no tarda lo mismo que una consulta que puedo ir yo con mi médico clínico. ¿Se entiende? Como que se necesitan otros tiempos y eso las obras sociales y el Estado no lo reconoce. Es una de las cosas también que se exige en, en la ley, ¿no? Y todas las organizaciones de pacientes están pidiendo por esto, que se les sea más reconocido el trabajo de los profesionales, porque también eso claro. forma parte de un incentivo
para los médicos que se encarguen de estudiar, no solo tu aparato digital, en general, todas las enfermedades poco frecuentes. Claro, un eh, interés desde lo más sí, académico, si se quiere. y es que por algún lado eh, es muy importante que exista como ese reconocimiento al profesional, porque si no, como que no hay escapatoria, o sea, las personas con enfermedades poco frecuentes se mueren sin conocer a un especialista en su propia enfermedad. Eh, Claro, es muy, muy triste, como que hay que recurrir a incentivar a los profesionales de salud a que al menos pongan el ojo mínimo, aunque sea, en visibilizar estas enfermedades. claro. Veo un par de preguntas sobre Lean y sobre COVID, pero antes de pasar a esas preguntas, te quería preguntar algo y es, con respecto a los médicos, y ya que en este contexto, sobre todo el centro, hablamos de facultad de medicina, formación de médicos y médicas, eh, ¿cómo ha sido la experiencia con, por ejemplo, en emergencia? Tipo, ¿tiene una emergencia en algún punto, en urgencia? ¿Tienen que ir a una guardia? ¿Cómo es la experiencia del día a día con médicos? Tipo, porque es un síndrome raro. ¿Cómo lo sienten ahí con el médico del día a día, digamos? Bueno, tengo muchas anécdotas al respecto. No, lógicamente pasamos por muchas emergencias como familia, eh, y siempre fue la misma historia. Fue recurrir a centros de salud y que lo miren y decir tipo, ok, ¿por dónde empezamos? Como que se abrió la cabeza, pero la gente se queda, los profesionales se quedan paralizados y nosotros como familia tipo ya como que encaramos a una guardia y tenemos que dar un speech porque es siempre la misma situación, ¿no? Como de tener que explicar de que él es así y que Claro, como que así funciona su cuerpo, ¿entendés? claro. Realmente muchas anécdotas de que nos piden a mis papás y a mí, de que repitamos el nombre del síndrome porque no lo llegaron a copiar y todos, absolutamente todos, aseguran no haberlo escuchado nunca. Claro. Eh, ¿Lo han de googleado, hecho, tipo, en la consulta? ¿Te ha pasado sí, eso? sí. Tipo, ¿me lo puedes deletrear, por favor, el síndrome? Ay, no, muero. Es un montón, es como un montón. De hecho, una de las razones por las cuales también consultamos al genetista hace un mes fue también porque creemos que el genetista es, dentro de todas las especialidades que existen dentro de la medicina, es como la más integral, la que puede tener una mirada mucho más abarcativa eh, y no tan como fragmentada, ¿no? Que eso también es otro Claro, problema, pero bueno, para hablar en otro momento. Eh, y cuando fuimos al genetista, que nosotros decimos, bueno, va a conocer la enfermedad, o sea, estudió muchos años, bueno, llegamos y se quedó minutos mirándolo fijo, como estoy al horno porque nunca había no, algo igual. Y, Y bueno, nada, y nos escuchaba hablar con total tranquilidad, como de, sí, bueno, él se operó tantas veces y toma tales medicaciones, y bueno, nada, árbol genealógico, como que hicimos las cosas típicas de una consulta con un genetista, eh, pero a la hora no sé, de entender la herencia, por ejemplo, cuando le dijimos de que nosotros estamos consultando también para saber qué posibilidades tengo yo como hermana, mujer, de transmitir este síndrome a mis hijos y demás, un montón de dudas que tenemos como sí. familia, ahí se enfocó en la compu y se quedó tipo 10 minutos de la consulta mirando la computadora. Y yo Googleando. lógicamente no vi lo que estaba haciendo, pero era muy claro que estaba buscando, o sea, estaba buscando la información ahí en Claro, vivo y en directo. No sé, como para mí eso es un claro ejemplo de que ni hasta quien tendría que saberlo lo sabe. O sea, no, claro, no todo el mundo está eh, nada interiorizado, como que realmente parece que es tierra de nadie. claro. Y la dificultad además porque siempre está este ego de les médicos de
¿no? De yo lo sé y la consulta es que vengan a mí a consultarme. Entonces, como que esta es la situación contraria. Es como, bueno, que la familia me cuente qué carajos está pasando y solucionémoslo juntos, porque yo no, digo, como profesional no tengo ni idea del síndrome, lo voy a tener que buscar en internet. Es un montón. Es una situación, me parece muy extraña y muy interesante. Debe ser, o sea, debe ser como un gran reto encontrarte con un caso de estos, en Tal cual, generarte una enfermedad rara en una consulta. tal cual. Eh, es como muy choqueante, entiendo, desde el punto de vista del profesional de la salud, porque claro, es como que de un momento a otro se invierten los roles, ¿no? Como Claro, uno siempre recurre como paciente a una consulta pidiendo ayuda, buscando soluciones, porque la otra persona es la que sabe, como la que va a saber responderme todas las dudas. Y, y claro, de un momento a otro, de la nada, estás en cero, podés ayudar claro. con cosas muy puntuales, pero realmente es como la familia Es la que sabe al fin y al cabo. quien toma el control en un momento. Es Claro. como muy contradictorio. Claro, te Eh, entiendo. Mile, Mili Sí, Chaufán eso, puso que sin esta charla quizás no escuchaba de la enfermedad en toda la carrera y es un poco por lo que a mí me interesó, más allá del pánico escénico que me va a estar haciendo un vivo, es un poco en lo que me motiva, ¿no? Como pasé, pasamos todos como familia veintipico de años entendiendo de que esto no le importa, como que no era de interés para ningún profesional. claro, Eh, y que todo era siempre la misma historia, de llegar a la consulta y que no se sepa que, cómo se llama, la discapacidad, que no, eh, nada, un montón de cuestiones. Eh, claro. y hay un roño. Podemos eh, saludarla de paso si quieres. nada, no. Eh, a ver, ¿qué pasa? Bueno, nada. Justamente de que mi propósito, también una de las razones por las cuales lógicamente estudio lo que estudio, es entender de que no son cosas aisladas, de que nos puede pasar a todos. De hecho, como les dije antes, 3 millones y medio de personas con enfermedades poco frecuentes. Eso quiere decir de que todos los médicos, al menos una vez en su vida, van a cruzarse con alguien con una enfermedad poco frecuente. Eh, Claro, entonces, me parece importantísimo como tener en perspectiva esto, de que son cosas que te pueden pasar como profesional de la salud. claro, o Eso. sea, todos los que en algún punto ejerzamos vamos a encontrarnos con un caso como este, eso puede pasar. Algo que te quería preguntar, que era una de las preguntas de arriba, es cómo vivieron el tema del COVID, porque la pandemia nos afectó a todos, nos encerró en casa. ¿Cómo lo vivió Lea? ¿Cómo lo vivieron ustedes como familia también? Y qué Eh, implicancias tiene, digamos, biológica, o sea, si se ve más afectado, tiene más riesgo. sí, es más afectado porque él cumplía con, en la lista de todos los factores de riesgo, 2 o 3 no se tachaban en su Claro, caso. Realmente cumplía con todos los factores de riesgo más o menos. Entonces, lógicamente, antes de recibir sus vacunas, que gracias a Dios ahora está vacunado con sus 2 dosis, eh, qué bueno. ¿Hace no, mucho lo no vacunaron? hará 2 semanas que recibió su segunda dosis. Claro, Eh, así que ahí, más o menos. O sea, fue muy tedioso el estar esperando la vacuna para él porque nada, parecía como una espera eterna, que bueno, le debe estar pasando a un montón de gente, ¿no? Pero siempre claro. uno cuando lo vive en carne propia es como aún más desesperante. Difícil, claro. Eh, y por el COVID, bueno, él al estar traqueotomizado es inmunodeprimido, ¿no? Como que está siempre muy predispuesto a contraer cualquier enfermedad o cualquier virus, bacteria que esté como rondeando por los aires. Eh, Sí, así que, nada, como que siempre mantuvimos mucho los cuidados, ¿no? Extremos.
No, entiendo completamente. Y otra de las preguntas que van muy en relación a esto es, eh, ¿cómo vivieron el encierro? O sea, ¿cómo vivieron la cuarentena total? ¿Cómo la vivió Lean, además? Que me parece que tiene que ver con también lo que preguntaba Sebas arriba sobre cómo se comunica él, cómo es Lean, digamos. Bueno, si conocen un, apenitas a Lean, capaz alguno que está conectado acá lo conoce, sabe que no existe persona más fanática del fútbol, de mirar un partido de fútbol que él. Realmente le sacan el fútbol y le sacan, o sea, podemos desaparecer todos en la familia, pero que no le saquen la tele con su partido de River. Eso, eh, nada, es una cualidad importantísima en él, es algo que lo Claro, caracteriza mucho, y también eh, disfruta muchísimo de salir a ver partidos al río. Nosotros vivimos cerca del Vial Costero, entonces por ahí hay varias canchitas para jugar fútbol y bueno, fútbol, para claro. él es como irse de vacaciones, ir ahí. Y eso lógicamente en la pandemia estuvo reducido al 0%, Claro, entonces eh, realmente como que se lo veía de a momentos angustiado. Por otro lado, estaba claro, contento porque yo dejé de ir a trabajar, dejé de ir a la facultad, entonces estaba más tiempo acá y él es muy familiero, entonces disfrutó muchísimo de ese tiempo en familia. Eh, Así que bueno, claro. por un lado se le sacó también lo que más disfrutaba hacer, que era ir a salir, ver al río, ver un partido en Claro, vivo y en directo. Eso pasó a ser todo por pantalla y también él iba a un centro de rehabilitación eh, con mucha kinesiología, con psicopedagogos, etcétera, y todo eso también, lógicamente, hasta el día de hoy sigue eh, nada, cerrado. Así que no claro, puede ir y eso también lo extraña mucho. Él tenía a sus compañeros y bueno, todo eso está suspendido. claro. Ah, ¿y cómo se ¿Cómo, o sea, comunica? Me preguntaron. claro, qué tan independiente es, cómo es su día a día, digamos, en ese sentido? Eh, bueno, él es muy dependiente. Digamos que no, pocas son las cosas que puede hacer por sí solo. Eh, Como que él se expresa señalando, con gestos, hace Claro. cara como que no Está, le gusta, como que va a llorar, cuando eso es claramente un no, después se mata de la risa, es un sí, él señala, es muy selectivo también con quién se expresa, o sea, capaz si vos te lo cruzás, cara seria y no hace absolutamente nada, como que claro, no te parece da un nada de potus, información. nada de información, pero es medio un watcher, digo yo, porque realmente elige con quién, Claro, es súper expresivo, dicen por ahí. Eh, Nada, realmente elige con quién, ¿no? claro. Qué lindo, ¿no? Eso me parece clave porque además, a lo mejor las personas que no, nunca tuvimos la oportunidad de interactuar de cerca, o hace mucho que no lo hacemos con personas con discapacidad o con síndromes, digamos, tan complejos, no perdemos perspectiva en ese sentido, que es una de las razones por las cuales queríamos hacer esta charla, ¿no? Eh, con alguien que no sea, digamos, que lo viva de cerca, es tu hermano, o sea, estás ahí todos los días con él y además que te hayas abanderado de un proyecto como este me parece una cosa increíble y como que da cuenta también de lo importante, me imagino que es él para ti. Ahora, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con medicina, tú decidiste estudiar medicina, o sea, él influyó, me imagino, en tu decisión, ¿cómo fue esa parte? Tipo, mamá, papá, quiero estudiar medicina. ¿Tuvo que ver? Y lógicamente sí. Eh, Son muchas las cosas que me hicieron a mí en lo personal, como elegir la carrera, pero tuve como situaciones así muy puntuales en centros de salud o en conversaciones con profesionales y siempre estaba Lean en el medio, ¿no? Como en centros de salud que se ve a Lean en particular, como
Sí, como que viví varias historias así, como particulares, en las que me hicieron sentir como que yo sí podía hacer algo al respecto, como esto no me Claro, gusta, bueno, vamos a hacer, hacer a ver si algo para podemos cambiarlo. cambiarlo, a ver si podemos hacer algo tal cual. Te entiendo, ¿no? Completamente. Y esa era otra pregunta que quería hacerte, y es, estudiando medicina, en este contexto, ¿no? De facultad de medicina, ¿qué te gustaría o qué esperarías que cambiara desde esta posición que tienes, ¿no? De hermana de Lean dentro de la educación médica? O sea, ¿qué esperarías de las personas que estamos estudiando medicina y que en algún punto nos vamos a graduar respecto a las personas, al tratamiento de personas con, no tanto el tratamiento, pero al trato con personas con enfermedades raras o poco frecuentes? Eh, bueno, principal es reconocer de lo que estábamos hablando antes, que como profesional casi siempre llevamos quien sepa un poco más, pero hay, como en toda medicina, existen las excepciones y las excepciones son justamente personas a las que tenemos que escuchar por sobre todas las cosas y entender de que van a saber y van a tener más claras algunas ideas que nosotros, que por más años que hayamos estudiado y demás, como que una cosa eh, no quita la otra. Así que como Claro, futuros profesionales, principalmente es eso, como reconocer, ser humildes en que si viene un paciente con una enfermedad rara, admitir de que no lo escuchamos, de que no escuchamos cualquiera, de que no, sí, como que nunca leímos de la enfermedad, nunca, no la claro, conocemos, nunca no oí de esta conocemos de qué se enfermedad. trata, pero es Claro, importantísimo como reconocerlo, ¿no? Ser humilde como profesional. Eso primero en principal. Y después, ok, yo no sé, pero voy y comprometerse, como no sé, no lo conozco, pero voy a investigar y te voy a hacer claro. 300.000 millones de preguntas y voy a completar tu historia clínica y nada, como fomentar eso me parece importantísimo. Claro, no, te entiendo. También por esto que decías de voy al profesional, el profesional no tiene idea, ¿no? De que va a ser algo frecuente, esto que decías de todos nos vamos a cruzar en algún punto en nuestro ejercicio profesional con una persona con una enfermedad poco frecuente. O sea, va a ocurrir que no sepamos qué es esto que me están Tal cual. nombrando. Y también como ponerse un segundo en el lugar del otro de que probablemente no conozca a profesionales, como es nuestro caso, especializados en la enfermedad. Entonces, como que realmente es el único acceso a la salud que podemos conseguir. Como no existen profesionales especializados, ok, vamos al cardiólogo, vamos al clínico, vamos al traumatólogo, todo por Claro, separado, pero si cada uno reconoce que no conoce la enfermedad y se pone a investigar y contactan entre sí formando equipos interdisciplinarios y claro, conversan antes de tomar decisiones con respecto a cirugías, tratamientos, lo que fuese, como que ahí es recontraválido que no haya un especialista, digamos, con claro. tanto abanico de profesionales, se pueden llegar a las conclusiones que llegaría un especialista, porque basta con entrar a PubMed y leer. Claro, Eh, no, todo completamente. Vas a lo que tener esté ahí como, es simplemente tiempo nomás, que es claro, tiempo que una debería ser reconocido, interdisciplinaridad. tiempo que debería ser reconocido como una consulta, ¿no? Como Claro. tiempo que debería ser pago para todos los profesionales y de esa manera incentivar. Claro, a esto de, bueno, me doy el tiempo de buscar la patología, buscar las consecuencias de determinado medicamento, abordajes quirúrgicos y demás. Te Tal cual, entiendo. tal cual. Bueno, y nada, o sea, quería hacerte una última pregunta como para ir cerrando. Igual si tienen más dudas, por favor, vayan dejándolas en el chat. Pero quería preguntarte que, nada, me parece como en aras al futuro, ¿no? Como, ¿qué sigue, digamos, en la historia de Lean? O sea, como, porque tú abriste la página, te comunicaste con gente en Nueva Zelanda que está investigando
¿Qué viene ahora, tipo, sobre el diagnóstico? Alguien preguntaba si han pensado en algún tipo de tratamiento terapéutico en el exterior. Em, no, la realidad es que no hay tratamientos, al menos conocidos por nosotros, todavía. Estamos en contacto con estos únicos dos médicos en el mundo que investigan la enfermedad y que atendieron a más personas en el mundo con autopalato Claro, digital. Eh, y ellos mismos ofrecieron hacernos la secuenciación a todos los que podríamos estar afectados, o claro, sea, en primer lugar a mi hermano, segundo a mí y tercero a mi mamá. claro. Eh, y eso es como a lo que aspiramos en este momento, como a tener el diagnóstico confirmado, en el caso que así sea, porque existen casos también en el que se hacen esas pruebas moleculares y el diagnóstico termina siendo otro. Entonces, Claro. capaz ahora yo estoy hablando de autopalato digital y capaz que tiene displasia frontomental, que es otra de las eh, de las De los síndromes, claro. de los síndromes que engloba autopalato digital, porque autopalato digital es eh, uno, digamos, del cual pueden surgir como Varios tipos. varios tipos, hay hasta como 10 para que se den una idea, son Claro, muchos, y son todas variantes del gen de filamina A. claro. Bueno, Eh, haremos un vivo de la, si no es Otopalato Digital, podemos hacer un vivo de la otra y cuando tengas la cambiamos el nombre. secuenciación. Completamente. Algo que también tenía acá entre las preguntas es si el sistema de, ¿cómo es el tema de la ley en Argentina y cómo es el tema si existe un listado de enfermedades poco frecuentes? Bien. ¿Cómo? Eh, el listado en Argentina existe. eh, ah, el listado en Argentina existe. El tema es que no se, no se incluyó autopalato digital. O sea, nosotros cuando buscamos el listado de enfermedades poco frecuentes, que lo pueden encontrar perfectamente en la página del Ministerio de Salud, eh, no está eh, autopalato digital. Entonces eso es como también otra motivación como para encarar nosotros, ¿no? Desde nuestro lugar, porque ok, si no está porque nadie la registró, si nadie la registró, que no hubieron personas, está en duda. Entonces lo que queremos hacer es como comunicarnos con el Ministerio de Salud, que ya lo hemos intentado y todavía no tuvimos respuesta, pero bueno, para principalmente incluirlo en el listado, eh, Claro, considerando que es recontra importante, ¿no? Que estén todas ahí, al menos nombradas. Y eso claro, ya te da un indicio de que hubo alguien en tu país de que tuvo esa enfermedad. claro, y la Ya está, iniciativa de agregarla a acá la tengo un lista. invitado. Tengo un invitado. Ay, a ver, no llego a ver yo. No sé si No, puedas es que mover un poquito tampoco. el celo. Hola, Lean. Ay, Bueno, gracias. no los escucha, pero bueno. No, obvio, porque estás con Auris. No importa, igual. Yo, por ejemplo, personalmente no conocía a tu hermano, así que hola, Lean. Después salió un saludo de mi parte. Nada, me parece admirable lo que estás haciendo. Y nada, creo que se repite en todos los comentarios. Como es un montón todo el trabajo que están haciendo. Me parece muy, muy lindo. Y ojalá lo de la secuenciación lo puedas hacer pronto. Cuando ocurra, yo creo que vamos a clavar post o algo porque de verdad que es muy Ojalá. lindo y me parece súper valioso. Sobre todo esto que hablábamos de la importancia de saber, ¿no? De cuál es el diagnóstico, eh, saber, ¿viste? Además, qué sé yo, por ti también en un futuro si tienes hijos. Tal cual. Y, y bueno, por mi parte, ya sí, vamos a cerrar. Eh, nada, que me encanta tener estos espacios así, como que es la primera vez que tenemos la posibilidad de, de visibilizarlo. Y bueno, qué sé yo, nos crecimos siempre pensando de que no existían personas a las que podía llegar a interesarle, como que éramos nosotros y ya, como que estábamos aislados del mundo, no Claro, conocíamos a más aisladísimos. personas con el mismo síndrome y hoy la perspectiva es otra. Ahora conocemos a más personas con el síndrome, ya
próximamente vamos a organizar videollamadas con estas personas que tienen el mismo síndrome, Amo. entonces sí, como que a poquito vamos a ir, nada, como acercándonos más a entender más la diversidad de fenotipos que existen y demás, y a entender de que es muy importante mostrarlos, Sí, porque como que es raro para alguien que no lo vive en carne propia, pero para las familias de las personas con enfermedades poco frecuentes es literalmente el mundo entero. claro. Entonces es como muy frustrante ir a centros de salud o consultar con profesionales que no pueden como tomar esa perspectiva. Claro, no, no, completamente. Por eso también, nada, me parece súper, súper valiosa esta charla que estamos, o sea, te agradecemos mucho, de verdad, porque abre mucha perspectiva. Es muy sesgado lo que podemos aprender de un libro, porque a lo mejor podemos listar síndromes, hablar de síntomas, tratamientos, medicamentos, pero la verdad que la experiencia que tú tienes es muy rica y muy valiosa y es algo que no te da ningún libro, ni ningún seminario, ni ningún congreso, o sea, es una Tal cosa que cual, solo charlando con las familias es la única forma en la que te enteras de que estas cosas existen y pasan y de las necesidades que tienen. Así que tal no, cual. de verdad, Mori, gracias. Eh, nada, te dejaron mil millones de mensajes de Sí. fans. Banco mucho. Gracias a todos por estar, a todos por estar. Eh, y nada, cualquier duda igual nos pueden dejar en el, o sea, si no acá en el chat, cuando cierre el vivo a los mensajes o a More misma que Sí, o a queda mí arrobada por en el vivo. privado, En red. donde quieran. Sí, y si no, obviamente todos obligadísimos vayan a seguir a More y a Otopalato Digital, arroba a Otopalato Digital en Facebook. Así, nada, le damos más difusión todavía toda la, toda esta misión que tienes de encontrar eh, la secuenciación y más información y más gente con el síndrome. Así que nada, felicitaciones, More, mil, mil gracias por estar hoy y gracias a todos por estar hoy. Bueno, de verdad ya te está despidiendo también porque se mata de la risa. Sí, no, dale un abrazo de parte de Está todos feliz. nosotros. Sí, sí, Vamos, sí. vamos. Bueno, nada, muchísimas gracias por el espacio. Yo te digo, es la primera vez que se me da la oportunidad y muy importante para toda la familia. Así que, y para sus carreras como profesionales también lo va a hacer. Así que, nada, Así realmente que mil, mil gracias. gracias a ti también. Gracias, Bueno, Sil. gracias a todos. Bueno, chau, Bueno, el vivo chau. queda grabado hasta donde sea, así que cualquier cosa lo pueden chusmear después. Chao a todos, gracias. Chau, chau.